Muy buenas tardes. En el ciclo del centenario del Plan de Guadalupe y del surgimiento del ejército constitucionalista, vamos a tener hoy el gusto de escuchar la conferencia del doctor Luis Barrón. El doctor Luis Barrón es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago, profesor e investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, donde también es miembro del Consejo Asesor de Estudios de Política y Sociedad del Comité Editorial de la revista Política y Gobierno. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y entre sus obras, nada más voy a destacar las que tienen más vinculación con el proceso revolucionario, destacan Fantasía y Realidad, Villa y Zapata, Historia y Narrativa, y su obra es el autor que ha hecho la más reciente biografía de Carranza, que lleva por título Carranza, el último reformista porfiriano, y otra de sus obras es Historias de las Revoluciones, de la Revolución Mexicana, que prologó el doctor Friedrich Katz, publicada por el Fondo de Cultura Económica. El doctor Barrón nos va a hablar del derecho revolucionario contra el derecho constitucional a 100 años del Plan de Guadalupe. Escuchamos al doctor Barrón. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a escuchar, por estar aquí. Yo agradezco muchísimo el honor de que el INERM me haya invitado a platicar con ustedes. Siempre es un honor venir a esta institución con un público siempre amable y siempre generoso. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, sobre todo a todos los católicos que hoy tenemos nuevo Papa y que se tomaron el tiempo de venir aquí, también les agradezco. Yo quisiera hoy hacer un recorrido largo por la historia jurídica de nuestro país para poder destacar la relevancia que tiene el Plan de Guadalupe en el México de hoy. ¿Por qué es importante celebrar los 100 años del Plan de Guadalupe y por qué es un documento que todos deberíamos conocer y que todos deberíamos acercarnos a él? Entonces voy a hacer este recorrido largo, empezando un poquito por el final y luego me iré para atrás y vamos recorriendo poco a poco. Yo creo que es de conocimiento poco común, poca gente sabe que la Constitución del 17, cuando se promulga la Constitución del 17, en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, aparece en la sección del Poder Ejecutivo el decreto por el que se promulga esta Constitución que nos rige hoy. Voy a leer nada más el preámbulo de este decreto, porque es muy importante para que podamos entender el fondo de la conferencia que voy a dar hoy y de la importancia del Plan de Guadalupe. Dice: el ciudadano primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto. Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber que el Congreso Constituyente, reunido en esta ciudad, en Querétaro, el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la primera jefatura, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente, y es el título de la Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857.
Este decreto es muy importante porque en el momento que se publica la Constitución, que se promulga la Constitución, establece que la Constitución del 17 no es una Constitución nueva, sino que nada más es una reforma a la Constitución de 1857. Ahora, unos meses después, el 25 de agosto de 1917, es decir, una vez ya restablecido el orden constitucional con la Constitución vigente, ya en 1917, se presenta un amparo penal directo ante la Suprema Corte. Este amparo lo presenta José Antonio Rivera, el ciudadano José Antonio Rivera, y básicamente en este amparo, que es un amparo penal, es decir, a esta persona se le acusaba de un crimen, los abogados de esta persona argumentan ante la Corte que no se le puede acusar del crimen del que se le acusa a este ciudadano porque la Constitución de 1917 es ilegal y no se puede aplicar. Básicamente el argumento es que la reforma que se está haciendo a la Constitución del 57 no es legal porque se hizo con un método que no establece la misma Constitución y por lo tanto pues es ilegal. Ahora, la Corte en este amparo establece, dice la Corte, que admitida la vigencia de la Constitución de 1857, dice, no habría podido ser convocado el Congreso Constituyente de 1916. Es decir, la Suprema Corte dice que Carranza no podía haber convocado al Congreso Constituyente. En ese mismo amparo, dice, por lo tanto, la Corte, que la Constitución de 1917 estableció un orden de cosas completamente nuevo, porque no es una mera reforma de la Ley Suprema de 1857. ¿Sí? Y después, en otro amparo penal, antepuesto ante la Suprema Corte de Justicia, en octubre de 1917, es decir, unos meses después, dice la Corte que la Constitución de 1857 dejó de tener observancia desde el momento en que los poderes legalmente establecidos fueron usurpados por un gobierno ilegítimo. Es decir, se refiere al golpe de Estado de Victoriano Huerta y dice, desde ese momento la Constitución del 57 dejó de tener vigencia. Esto quiere decir que la Corte, desestimando los argumentos que ahora les voy a explicar que dio Carranza para poder convocar al Congreso Constituyente, dice la Constitución del 17 es vigente, es válida, pero no es una reforma de la del 57 y esa Constitución pues dejó de estar vigente. ¿Qué le da legitimidad a la Constitución del 17, según la Corte en estas tesis jurisprudenciales? Pues es el derecho a la revolución. Es decir, la legitimidad revolucionaria es lo que le da legitimidad a nuestra Constitución. El problema del argumento de la Corte es que el derecho a la revolución ya no estaba reconocido, digamos, desde 1857, precisamente en el derecho mexicano. Entonces aquí tenemos una contradicción o una paradoja, ¿no?, muy interesante. Carranza hace todo lo posible por reformar la Constitución dentro del marco constitucional, pero la Corte le dice que eso no se puede. Y al mismo tiempo, la Corte admite la vigencia de la Constitución de 1917. Es decir, en nuestra historia jurídica este momento es un momento muy particular que exige una explicación y que, bueno, yo voy a tratar de acercarlos a esa explicación. Para ello sí es muy importante irnos hacia atrás, hacer un poco de historia y explicar cuál es la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo. Desde San Agustín, desde Santo Tomás, los teólogos y los juristas habían establecido que uno de los derechos naturales que tiene el hombre es el derecho a la resistencia a la opresión y, en un caso extremo, el derecho a la revolución. Pero este es, dicen los teólogos, un derecho natural, es decir, todos los hombres nacen con ese derecho, es un derecho que nos da la naturaleza.
Y basado en estos argumentos del derecho natural, por ejemplo, en 1688, en Inglaterra, en la llamada Revolución Gloriosa, quienes hacen la revolución justifican el deponer a Jacobo II del trono con ese derecho. De hecho, en esa revolución, en la Revolución Gloriosa, es la primera vez que aparece uno de estos famosos Bill of Rights, ¿no? Una carta de derecho o una ley para establecer derechos. En esa carta, un poco los pongo en contexto, en la Revolución de 1688, el problema es que Jacobo II es un monarca católico en una Inglaterra ya protestante, y conforme Jacobo II está tratando de pasar leyes, de aprobar leyes que favorecen a los católicos, los anglicanos, los protestantes, se empiezan a resistir y precisamente hacen el argumento de que un monarca católico los está oprimiendo, se está convirtiendo en un tirano, y entonces justifican el levantamiento para derrocar a Jacobo II con el derecho natural a la revolución. Dicen en este Bill of Rights, ¿no? Quienes depusieron a Jacobo II, dicen: considerando que el fallecido Jacobo II, esto es una traducción inexacta porque en realidad no había fallecido Jacobo II cuando se hace el Bill of Rights, pero es una traducción inexacta del inglés. Considerando que el fallecido Jacobo II, con la ayuda de malos consejeros, dicen, jueces y ministros nombrados por él, se esforzó en subvertir y proscribir la religión protestante y las leyes y libertades de este reino. Es decir, básicamente aquí el argumento es: se están violando las libertades y los derechos que tenemos los ingleses. Y bueno, hacen una serie de considerandos que terminan con esta frase, dice: para defender y asegurar sus antiguos derechos y libertades, entonces expiden estos Bill of Rights o esta Carta de Derechos. Estas libertades, estos derechos, dicen ellos, son indiscutibles. ¿Sí? Esto no se puede discutir porque esto es un derecho natural. No estamos discutiendo quién lo tiene y quién no lo tiene. Son derechos indiscutibles, dicen ellos. Aquí empieza una tradición en la cultura occidental con esa revolución que vamos a ver repetida muchas veces a lo largo de la historia de Occidente y que se va a arraigar en México. Pero antes de llegar a México, voy a leer otro par de documentos que vienen mucho al caso. Uno es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Como saben, este documento, la Declaración de Independencia, es uno de los documentos clave en la historia de Occidente. Dice la declaración, otra vez esta es una traducción al español de este documento. El texto en inglés, para los que saben inglés, es precioso, sí vale la pena leerlo en inglés y lo pueden leer en inglés. Esta es la traducción. Dicen: sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla. Es decir, otra vez este mismo argumento de que los hombres tienen derechos naturales y que los gobiernos, cuando van en contra de estos derechos, entonces los hombres tienen el derecho de abolir el gobierno. Claro, en Estados Unidos, en esta revolución casi 100 años después de la de Inglaterra, ellos añaden esta frase que es muy bonita. Dice: la prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos. Esta frase es muy bonita porque en el momento que uno invoca el derecho a la revolución, se expone cuando se vuelve gobierno a que un opositor lo invoque de igual manera. Entonces aquí se empieza a ver la preocupación de los juristas, pues decir, esto del derecho a la revolución es una cosa peligrosa, esto desestabiliza a los gobiernos y entonces invocan a la prudencia.
Dice, y en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables. Es decir, hasta abren un espacio para decir, bueno, hay tiranías que no son tan malas, ¿no? Que se pueden tolerar. Que hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, dicen, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Entonces, en este documento se nota, digamos, se ve la misma argumentación, aunque ya empieza a haber esta preocupación por estar invocando el derecho a la revolución para generar un cambio. Después, antes de pasar a la historia ya propiamente de México, el último documento que les voy a citar es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que produce la Revolución Francesa. Dice, los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, esos derechos naturales, son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, dice, han resuelto exponer una declaración solemne con estos derechos. Ahora, el segundo numeral de esta Declaración de Derechos Humanos dice, la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Otra vez se vuelve a hacer este argumento, tenemos este derecho natural. México, cuando México se convierte en una nación libre, en el principio del siglo XIX, va a ser parte de esta tradición occidental y en sus primeros documentos vamos a ver reflejado esta tradición de invocar los derechos naturales y el derecho a la revolución. El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de 1814, esta es la que conocemos como la Constitución de Apatzingán, que se hace sobre la base de los sentimientos de la nación que había escrito Morelos. En esta acta, dicen ellos, los que la firman, dicen que reintegran a la nación misma en el goce de sus augustos imprescriptibles derechos. Otra vez dice, bueno, la nación tiene unos derechos que son incuestionables, que siempre han estado ahí, que no necesitamos ley alguna, digamos, para establecerlos. En el Acta de Independencia ya de 1821, que les recomiendo que lean, porque, bueno, esto es una cosa que les digo a mis estudiantes todo el tiempo, si leemos una parte de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, seguramente la vamos a reconocer, pero si leemos el Acta de Independencia de México, pues seguramente no la vamos a reconocer y no sabemos quién es el autor ni lo que dice, ¿no? Entonces les recomiendo que la lean completa un día. Pero les leo nada más esta frase, Dice, Acta de la Independencia Mexicana, el 28 de septiembre de 1821. Esa fecha es un día después de la ocupación de la Ciudad de México por el ejército trigarante de Agustín de Iturbide. Dice esta acta, restituida pues cada parte del septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza. Otra vez es el derecho natural. Y reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra. Es decir, todas las naciones reconocen estos derechos. Y es con base en ese derecho que nos rebelamos a la opresión y entonces por eso buscamos la libertad. Y por eso nos separamos de España, porque aquí hay opresión, digamos, ¿no? Es el mismo argumento. A lo largo de todo el siglo, la primera mitad del siglo XIX en México, vamos a ver que los planes que se escriben para desconocer un gobierno, para invocar a la revolución, van a seguir esta misma tradición. Hay derechos naturales, uno de ellos es el derecho a la revolución y por lo tanto me levanto en armas para quitar a este gobierno opresor. Lo que es más interesante de todo esto, de toda esta tradición, es que cuando vienen estos levantamientos en armas justificados con el derecho natural a la revolución,
Una vez que se derroca el gobierno generalmente viene un cambio completo del orden legal. Es decir, se desconoce la constitución vigente y se escribe una nueva. Por eso es que en las naciones latinas, sobre todo después de la Revolución Francesa, incluso en Francia, vemos que hay una sucesión de constituciones a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. La Constitución de Cádiz, o después la de Apatzingán, después otra vez la Constitución de Cádiz vigente, después la Constitución Federal de 1824, la Constitución de las 7 leyes de 1836, después las reformas de 1842 en el Congreso Constituyente de 42, y así nos vamos hasta la Constitución de 1857. En el caso de México, así como vimos que en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, estos, los voy a llamar juristas, que están escribiendo el Acta de Independencia y que después van a escribir la Constitución, empiezan a ver el peligro de reconocer el derecho natural a la revolución como una cosa inajenable, imprescriptible, etcétera. Eso genera la inestabilidad de las naciones y de los gobiernos, y entonces invocan a la prudencia. En el caso de México, vemos en 1842, en el Congreso Constituyente de 1842, una vez que cae la República Centralista, que estaba basada en la Constitución de las 7 leyes de 1836, en ese Congreso vemos por primera vez el esfuerzo de los juristas mexicanos por hacer a un lado el derecho a la revolución. En ese Congreso Constituyente se presenta un proyecto de constitución y la Comisión de Constitución, que hace el dictamen sobre ese proyecto, tiene una minoría. Hay una minoría de diputados que no están de acuerdo con la mayoría de la comisión y entonces escriben un voto particular. Entre los autores de este voto particular está Mariano Otero, por ejemplo. Ahora, ellos hacen esta reflexión en su voto particular, que es muy interesante en términos de nuestra historia jurídica. Dicen ellos: recorrimos con el más profundo dolor la larga y cruenta historia de los desastres que la República ha sufrido durante nuestra infancia política. Es decir, se están refiriendo a todo el desastre del siglo XIX, después de la independencia y toda la inestabilidad. Y bien persuadidos de que sería absurdo y peligroso atribuir a solo el sistema de gobierno o a la influencia de un código escrito pero siempre ultrajado todos los fenómenos de un movimiento tan complicado en sus causas como el que la sociedad entera sufre en nuestros días, hemos procurado averiguar qué parte tenían en él las instituciones, hasta qué punto eran responsables ellas mismas de su falta de observancia, cuáles eran sus verdaderos principios y cuáles las formas subalternas y variables de su desarrollo. Es decir, es otra vez esta reflexión. ¿Qué está pasando con las constituciones? ¿Qué tienen las constituciones que invocan ellas mismas a la inestabilidad? Y lo que está en el fondo es este reconocimiento de que hay un derecho natural a la revolución y todo el que se siente oprimido lo invoca. Y entonces, bueno, los que no ganan la revolución, pues no tenían la razón, pero los que sí ganan la revolución, pues tienen razón. Eso es básicamente lo que está detrás de esta reflexión que hacen los diputados de la comisión, de la minoría, en este voto particular. Ahora, ellos proponen una constitución, un proyecto de constitución alternativo, e incluyen en ese proyecto un artículo en el que ya se ve por primera vez en el derecho mexicano que se quiere hacer a un lado el derecho a la revolución como parte del orden jurídico. Ese es el artículo 80 de ese proyecto. Dicen: para la conservación de las instituciones, es decir, para evitar ya todos estos desastres, para la conservación de las instituciones, la nación reconoce y declara expresamente los principios siguientes. Primero, para el ejercicio de los derechos soberanos de la nación, no existen otras formas que las del sistema representativo, republicano, popular, federal, adoptado por ella y consignadas en su pacto fundamental. Es decir, la primera vez que en una constitución en México se dice expresamente que la única manera
de cambiar el orden institucional es como la Constitución lo marca, y por esta forma de gobierno en particular. Es decir, al ser una república representativa, todo el cambio tiene que venir por los representantes del pueblo en donde se deposita la soberanía. Ya no se admite la revolución ni la violencia como un método de cambio. Segundo, dicen, todos los poderes públicos emanan de la nación y no pueden establecerse ni dejar de existir si no es en virtud de la Constitución. Es decir, aquí ya podemos hacer una traducción literal del término Constitución. La Constitución, lo que básicamente es la constitución del gobierno, del Estado. La Constitución constituye el gobierno. ¿Sí? Esto es el pacto fundamental de una sociedad, es el pacto social. ¿Sí? El contrato social, digámoslo en términos de Rousseau. Ya no se dice que es la naturaleza la que da ciertos derechos, sino que esos derechos nacen del pacto social, de lo que la sociedad pacta en un acuerdo para reconocer esos derechos. Y eso está dentro de la Constitución. Todo lo que esté fuera de la Constitución, entonces no se reconoce. Y esto lo complementan con el artículo 83 de ese proyecto que dice: para la reforma y variación de esta Constitución se establecen las reglas siguientes. Primero, toda reforma relativa a los artículos de la Constitución que puedan variarse sin alterar la forma de gobierno. Esto es muy interesante porque dicen, no se puede alterar la forma de gobierno. Esto es el pacto social, ya estamos de acuerdo y eso nadie lo puede cambiar. Es decir, es una declaración muy fuerte que obviamente responde a todo el desorden anterior en el siglo XIX porque le pone límites a lo que la soberanía puede hacer. Es decir, la soberanía está representada en el Congreso, pero no pueden cambiar la forma de gobierno. O sea, hay un límite muy claro. ¿Por qué? Porque esto trae inestabilidad. Ahora, ya después, para terminar la historia de este Congreso Constituyente, ante este voto particular y el dictamen que había hecho la comisión, se presenta un segundo proyecto de constitución que incluye el artículo 149, que es exactamente igual al artículo 80 que yo les leí. Es decir, la comisión dice, pues sí, tienen razón y esto es lo que hay que hacer, y lo incluyen. Ahora, este proyecto no va a ningún lado. Este proyecto no se convierte en una constitución como el resto de las constituciones de nuestra historia jurídica, precisamente porque no hay para ese momento todavía un consenso de que esto es lo que debe ser. Ese consenso va a llegar hasta la Constitución de 1857, es unos años después de que tenemos la guerra con Estados Unidos, la pérdida de la mitad del territorio, es decir, después de que sigue este desastre. Y en 57 los diputados ya van a establecer estos principios en la Constitución. Pero vamos a ver el plan de Ayutla antes. El plan de Ayutla, que es de marzo de 1854, es el levantamiento en armas para derrocar a Santa Anna, la última dictadura de Santa Anna, y que va a producir la Constitución del 57. En este plan dicen que la nación no puede continuar por más tiempo sin constituirse de un modo estable y duradero. Es decir, hay esta frase ya de que necesitamos una constitución, pero estable y duradera. No es una cuestión de derechos naturales, necesitamos una constitución escrita que nos permita la estabilidad. Pero, dicen, usando de los mismos derechos de que usaban nuestros padres en 1821 para conquistar la libertad. Es decir, aquí está, digamos, esa esquizofrenia se ve. Queremos una constitución que termine esto, pero la queremos hacer basándonos en el derecho a la revolución. Es decir, el mismo derecho que utilizaron nuestros padres en 1821. Y después ya en los numerales del plan, dicen ellos, en el numeral quinto, dicen, a los 15 días de haber entrado en sus funciones el presidente interino, convocará el Congreso Extraordinario, conforme a las bases de la ley que fue expedida con igual objeto en el año de 1841. Es decir, esa ley fue la que permitió la convocatoria del Congreso de 42 que produjo ese proyecto que yo les leí, el cual se ocupe
exclusivamente de constituir a la nación bajo la forma de república representativa federal. Si vamos a convocar a la soberanía para escribir una constitución y le vuelven a poner esa misma camisa de fuerza. Tiene que ser bajo esta forma de gobierno. Este es el plan de Ayutla. ¿Qué produce el plan de Ayutla? Produce la Constitución de 57, es decir, se convoca el Congreso Constituyente en 1856 y este Congreso delibera por más de un año y produce la Constitución de 1857. Esta Constitución, les voy a leer 4 artículos que son la base del cambio que vamos a ver a partir de ese momento. Primero dice en su artículo primero: si el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales, en consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Dice, ahora sí, es esta Constitución la que todo mundo debe soportar, todas las leyes, todas las autoridades. Ahora, ¿qué es lo que tiene esta Constitución? Primero, el artículo 39 dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y esta frase que es este cambio importante: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es decir, el Congreso Constituyente, al que le habían dicho constituya la nación con esta forma de gobierno, dice en este artículo 39, bueno, está bien, lo hago, pero después el pueblo tiene el derecho de modificar su forma de gobierno. Siempre lo tiene. ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, ponen 2 artículos que tiene la Constitución de 57 y que va a repetir después la del 17, lo vamos a ver, y que son el centro de la controversia que tuvo que analizar la Corte en ese par de amparos que les cité al principio. El artículo 127 dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, nada más hay una manera de reformar la Constitución y es por el sistema representativo. ¿Sí? Todos tienen que sostener esta Constitución y si alguien no está de acuerdo, tiene que hacerlo por este medio. No hay otro. No hay derecho a la revolución. En este artículo, el último que les voy a leer de esta Constitución, se dice expresamente, es el 128, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Es decir, dicen, bueno, ¿y qué pasa si alguien invoca el derecho a la revolución y se levanta en armas? Bueno, pues la Constitución, que está reconocida por todos y que es la que todos vamos a sostener, seguirá en vigor hasta que termine esa revolución. Y una vez que termine esa revolución, dice, en caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado con esta. Entonces se dice, aunque la revolución triunfe y entonces diga que la Constitución no está vigente, lo va a estar. Y cuando sean derrocados esos, les aplicaremos esta Constitución. Si ustedes más o menos recuerdan la historia de la segunda mitad del siglo XIX, hay 2 cosas muy interesantes. La primera es que Juárez utiliza este argumento para restablecer el orden constitucional después de la invasión francesa y aplicarle la ley a quienes se habían levantado en armas y habían entregado el país. Entonces, Juárez recurre a este artículo para hacer lo que nosotros hemos llamado en nuestra historia la República restaurada. Restaura la República y aplica la Constitución del 57 para juzgar a los que se habían levantado en armas. Esto es lo que le permite a Juárez
hacer el famoso decreto de 1862, en el que condena a muerte a todos los que se levantaron en armas, a todos los que cooperen con los franceses, y eso es lo que le permite fusilar a Maximiliano y fusilar a Miramón y a Mejía, ¿no? Él hace un argumento legal basado en esta Constitución. Ahora, la otra cosa muy interesante del resto de la historia del siglo XIX es que a partir de este momento todos los planes en los que se dice que hay una rebelión para derrocar al gobierno, lo que dicen es que quieren restaurar la Constitución. O sea, ya no se hace el mismo argumento de que yo tengo el derecho a la revolución y entonces me levanto en armas, derroco al gobierno y hago una Constitución nueva. Ahora lo que se dice es, el gobierno está violando la Constitución. Y entonces, como ellos son los que violan la Constitución, ellos están fuera del orden legal. Y yo me levanto en armas, de acuerdo al artículo 128, para derrocarlos y restaurar el orden constitucional. Entonces, a partir de ese momento, el código de 57 empieza a ser el código, entre comillas, sagrado, ¿no?, del país, y todos lo invocan para poderse levantar en armas. Ya no invocan el derecho a la revolución, invocan la Constitución. Vamos a ver algunos ejemplos que son muy interesantes. Primero, el plan de San Luis Potosí de Francisco Madero, con el que se levanta en armas en contra de Porfirio Díaz. Empieza el plan, les leo este primer párrafo porque seguramente van a reconocer ahora de dónde lo toma Madero. Dice: los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Es casi una copia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pero ahí es donde para esta copia. Ya después no va a invocar el derecho a la revolución que invocaron los padres fundadores en Estados Unidos. Dice: nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. Una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir. ¿Se acuerdan? En la Declaración de Estados Unidos hay tiranías soportables, ¿no? Pero esta, ya ni nosotros estábamos acostumbrados a sufrir esto. Desde que conquistamos nuestra independencia, nos oprime de tal manera que ha llegado a hacerse intolerable, dice. El pueblo mexicano ha protestado, dice, contra la ilegalidad de las últimas elecciones. Es decir, Madero no se levanta en armas para derrocar a un gobierno ilegítimo, como dice ese primer párrafo. Dice, bueno, nos levantamos en armas porque las elecciones fueron ilegales. Y entonces lo que queremos es una elección legítima, es decir, restaurar el orden constitucional violado. Dice, de hecho, no sé si algún día se han hecho la pregunta de por qué Madero se levanta en armas precisamente el 20 de noviembre. Hay dos razones. La primera es muy pragmática. El 20 de noviembre era domingo y era el mejor momento para convocar a todo el mundo a las plazas, y a los peones y a los campesinos a las plazas para poder hacer la revuelta armada. Pero la segunda es un argumento legal, dice él. Como es necesario que el nuevo gobierno, dimanado del último fraude, no pueda recibirse ya del poder, o por lo menos se encuentre con la mayor parte de la nación protestando con las armas en la mano, entonces nos levantamos el 20 de noviembre. Es decir, se levanta el 20 de noviembre no desconociendo el gobierno de Porfirio Díaz que está en funciones, desconociendo el gobierno de Porfirio Díaz emanado de una elección ilegal. ¿Sí? Entonces no está derrocando al gobierno de Porfirio Díaz que terminaba sus funciones en 1910, sino al gobierno emanado de una elección ilegal. Por eso el plan empieza con este numeral. Primero dice: se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputados y senadores, celebradas en junio y julio del corriente año. Todos los planes antes, ¿qué es lo que hacían? Se declara que no se reconoce a ese gobierno. Pero aquí sí, bueno, se declaran nulas las elecciones. No es desconocer el orden constitucional. Dice, de hecho, en el numeral tercero, para evitar hasta donde sea posible los trastornos inherentes a todo movimiento revolucionario,
se declaran vigentes a reserva de reformar oportunamente por los medios constitucionales aquellas que requieran reforma todas las leyes promulgadas por la administración y sus reglamentos respectivos. Es decir, reconoce la vigencia de la Constitución y va más allá y reconoce la vigencia de las leyes que hubiera expedido el presidente Díaz en funciones. Por último, les leo del Plan de San Luis el numeral 4. Dice, además de la Constitución y leyes vigentes, se declara ley suprema de la República el principio de no reelección del presidente y vicepresidente. Es decir, ahí en ese numeral explícitamente dice la Constitución sigue vigente. Entonces, el Plan de San Luis ya no es como estos planes revolucionarios que habíamos visto en el siglo XIX. El Plan de Ayala, de Emiliano Zapata, de este nada más les leo dos pequeños extractos del plan. En el numeral primero del Plan de Ayala dice, no teniendo otras miras que el satisfacer sus ambiciones personales, se está refiriendo a Madero, sus desmedidos instintos de tirano y su profundo desacato al cumplimiento de las leyes preexistentes emanadas del inmortal Código de 57. Otra vez, aquí Zapata reconoce la vigencia de la Constitución de 57. En el numeral 12 dice, una vez triunfante la revolución que hemos llevado a la vía de la realidad, una junta de los principales jefes revolucionarios de los distintos estados nombrará o designará un presidente interino de la República, quien convocará elecciones para la nueva formación del Congreso de la Unión y este, a su vez, convocará elecciones para la organización de los poderes federales. ¿En qué marco? En el marco de la Constitución de 57. Es decir, están haciendo lo mismo, es un gobierno ilegítimo, entonces lo que necesitamos es quitar al gobierno para restaurar el orden constitucional. ¿Cómo? Con una elección que esté regida con el marco constitucional vigente. Es decir, no se desconoce la Constitución 57. Ahora, ¿qué es lo que sucede durante la Revolución Constitucionalista? Con todo este largo peregrinaje que les he hecho pasar por el siglo XIX, ¿qué es lo que sucede en la Revolución Constitucionalista? Bueno, lo primero que habría que destacar es el decreto de la legislatura de Coahuila que desconoce al gobierno de Victoriano Huerta. Este decreto, que es el decreto número 1495 de la legislatura de Coahuila, dice en sus numerales lo siguiente. Primero, se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República, y esta es la razón por la que se le desconoce, que dice él le fue conferido por el Senado y se desconocen también todos los actos y disposiciones que dicte con ese carácter. Es decir, Carranza dice, tú no puedes ser presidente porque la Constitución no te permite ser presidente por esta vía. No puedes apresar al presidente y al vicepresidente y después que el Senado te haga presidente, eso no es constitucional y por lo tanto tú no eres presidente y te desconozco. Ahora, Carranza es un personaje muy interesante porque tiene que ver con su educación y su historia personal, pero durante toda su vida, él siempre va a hacer un esfuerzo porque todas sus acciones tengan una base legal. Y él no desconoce al gobierno de Huerta, él recurre a la legislatura para que haga este decreto desconociendo a Huerta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la soberanía del Estado de Coahuila está depositada en el Congreso del Estado. Y entonces es el pueblo de Coahuila el que está desconociendo al general Victoriano Huerta. No es Venustiano Carranza, sino que es el pueblo de Coahuila. Ahora, ya en el segundo numeral de este decreto dice, se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la administración pública para que suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden constitucional de la República. Por eso es que, bueno, hay dos cosas que este decreto impactan en nuestra realidad actual. La primera es que este decreto es del 19 de febrero de 1913, ese es el día en el que celebramos al ejército hoy en día.
Ese es el día en el que la legislatura de Coahuila le da el poder a Venustiano Carranza para hacer el ejército constitucionalista, que después se va a convertir en el ejército nacional, que es el ejército que tenemos hoy. Y por eso celebramos el Día del Ejército ese día. Pero la otra cosa importante es que, como dice aquí explícitamente, se le dan poderes a Carranza para restablecer el orden constitucional. Esa es la orden que tiene. El único objeto de los poderes extraordinarios es restaurar el orden constitucional. Es decir, ya estamos en esta, digamos, segunda mitad del siglo XIX, de todos los planes hacen esto. Es decir, Carranza no está ajeno a este plan. Hay un decreto posterior que es muy poco conocido, que solamente yo lo he visto reproducido en una colección documental que ahora entiendo va a reimprimir o republicar, reeditar el Instituto del INERM, que es el número 1498 de la Comisión Permanente del Congreso de Coahuila. Ya no es el Congreso, porque ya las fuerzas federales habían invadido Saltillo, Carranza había tenido que huir hacia el norte en Piedras Negras, refugiado en Piedras Negras, digamos, con la Comisión Permanente del Congreso en funciones ahí, hacen este decreto. Es decir, la Diputación Permanente dice 1498, decreto número 1498, artículo único. Esta Diputación Permanente en legítima y legal representación de la honorable legislatura constitucional del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila de Zaragoza, acepta, secunda y sanciona el Plan de Guadalupe expedido en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el 26 de marzo de 1913. ¿Qué es lo que están? ¿Por qué Carranza quiere que la Comisión Permanente haga este decreto? ¿Cuál es la razón? Pues es muy simple. Carranza dice, bueno, ya escribí el Plan de Guadalupe, pero pues ese plan como que suena a un plan revolucionario. Y yo no soy un revolucionario, el revolucionario es Huerta. Yo estoy del lado de la Constitución, por eso mi ejército se llama constitucionalista. Entonces tenemos que combatir al revolucionario. Pero pues ¿cómo le hago para hacer eso con un plan revolucionario? Pues dándole legalidad. Es decir, otra vez, es la soberanía del Estado de Coahuila la que dice si ese plan es legítimo y es legal. Y entonces Carranza se va a referir a este plan innumerables veces a lo largo de toda la historia de la revolución, de 1913 hasta el 20, como que el Plan de Guadalupe es el estatuto de la revolución. Es decir, es lo que le da fundamento legal a la revolución constitucionalista. El Plan de Guadalupe, que sancionó este decreto, en el Plan de Guadalupe, se dice con toda claridad que de lo que se trata es de restaurar el orden. Dice, considerando que los poderes legislativo y judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes, ¿cuáles? La Constitución 57 y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta, y considerando que algunos gobiernos de los estados de la Unión han reconocido al gobierno ilegítimo impuesto por la parte del ejército que consumó la traición, a pesar de haber violado la soberanía de esos estados. Entonces aquí Carranza también es muy hábil en el plan, porque en este preámbulo, que está escrito posteriormente al plan, él cuando escribe el plan, el primer borrador del plan es nada más en los numerales. Esto se añade después de una especie de debate que tienen los oficiales constitucionalistas. En este preámbulo, ¿qué es lo que están diciendo? Todos los gobernadores que reconocieron están fuera del orden constitucional. El Poder Judicial está fuera del orden constitucional. El Poder Legislativo y todas las legislaturas que reconocieron al gobierno están fuera del orden constitucional. ¿Quién es el único gobernador legítimo, elegido por el pueblo, sancionado por la soberanía de su estado en funciones? Venustiano Carranza. Entonces, por eso es que Venustiano Carranza es el primer jefe del ejército y en su momento llegará a ser encargado del Poder Ejecutivo. Este argumento es el que utiliza Carranza para convencer a los enviados del estado de Sonora y a los enviados del estado de Chihuahua para aceptar su liderazgo. En el caso de Sonora, que la legislatura no había reconocido al gobierno ilegítimo,
el gobernador había pedido una licencia y se había salido del país, el gobernador Maytorena, y entonces Sonora tenía una legislatura legítima sin gobernador. En el caso de Chihuahua, como saben, había sido aprehendido Abraham González, asesinado, y entonces no había un gobernador. Entonces, en el caso, Carranza es muy hábil para estas cosas y dice, yo soy el único, me tienen que reconocer a mí. No hay ningún otro gobernante legítimo en este momento en el territorio nacional, y por eso yo soy el primer jefe y por eso me voy a hacer cargo del Poder Ejecutivo. Ahora, el Plan de Guadalupe, como lo ven, dice con toda claridad, bueno, pues tú tienes poderes extraordinarios, pero para restablecer el orden. Eso es para lo único que tienes poderes. Bueno, ¿qué pasa después? Como saben, empieza la Revolución Constitucionalista, viene por fin la caída del gobierno de Huerta en julio de 14 y empiezan los problemas para Carranza. Ya cayó el gobierno ilegítimo, ¿qué es lo que dice el Plan de Guadalupe que yo tengo que hacer? Pues restaurar el orden constitucional. ¿Cómo hago eso? Pues restaurando las legislaturas y restaurando el Poder Judicial, etcétera, ¿sí? Con unas elecciones puede ser, ¿no? Pero tengo que restaurar eso. ¿De qué se da cuenta? Pues aquí va a estar en chino poder hacer las reformas revolucionarias que está demandando el ejército constitucionalista si yo convoco a unas elecciones. Básicamente por dos razones. Una, el país no está pacificado. ¿Cómo voy a poder tener esas elecciones? ¿Y cómo voy a pacificar el país si no hago concesiones revolucionarias? Y esas concesiones revolucionarias están fuera del marco constitucional, porque las tendría que hacer el gobierno restaurado. Entonces estoy, digamos, en un círculo vicioso. No puedo pacificar, no puedo tener elecciones, no puedo restaurar, no puedo hacer reformas revolucionarias, y como no las puedo hacer, no puedo pacificar, no puedo tener elecciones, y estoy en ese círculo vicioso. ¿Cómo rompo ese círculo vicioso? Cuando cae Huerta, el ejército constitucionalista, ustedes saben, se divide, la división del norte no reconoce la jefatura de Carranza precisamente porque tienen el miedo de que Carranza se perpetúe en el poder, y entonces viene una discusión muy interesante. ¿Qué hacemos primero? ¿Hacemos un plan de gobierno, es decir, reformas revolucionarias, o restauramos el orden constitucional? Los villistas, los zapatistas están por restaurar el orden constitucional precisamente porque restaurarlo implica que Carranza, como dice el Plan de Guadalupe, tiene que convocar unas elecciones. Y entonces es la única manera de hacerlo a un lado para los villistas y los zapatistas. Carranza dice, pues es que si hacen eso, pues no vamos a poder tener las reformas, porque en el momento que tengamos legislaturas, esas legislaturas no las van a hacer, van a ganar los porfiristas, va a ganar la reacción y no vamos a tener reformas. Esa es la razón por la que la convención revolucionaria, que primero se establece en la Ciudad de México y después se va a Aguascalientes, fracasa. Se divide el ejército y empieza la guerra civil. Viene bueno, toda la confrontación entre el ejército de la convención, el ejército carrancista, ya conocen el desenlace, en las batallas del Bajío triunfa Obregón, es derrotado Villa, Zapata queda reducido a una fuerza realmente regional, muy local, y Carranza empieza a ejercer realmente el poder. ¿Cómo? Reformando el Plan de Guadalupe. Entonces esa es la primera controversia legal que vamos a tener aquí. Si la legislatura de Coahuila te dio poder extraordinario solamente para restaurar el orden constitucional, ¿por qué vas a reformar tú el Plan de Guadalupe? No tienes poder para hacer eso. Y Carranza básicamente lo que argumenta es que necesito reformar el plan para restaurar el orden constitucional. Entonces está dentro de mis poderes. Reforma el Plan de Guadalupe para permitir las reformas revolucionarias. Esa es la primera reforma que se hace al Plan de Guadalupe. A partir de esa reforma es que se promulgan todos los decretos de ley que contienen la ley agraria del 6 de enero, la ley sobre relaciones familiares, la ley del divorcio, por ejemplo, la ley petrolera, una reforma laboral, la libertad del municipio. Todas esas reglas se hacen con base en esa reforma al Plan de Guadalupe. Y esas reformas van ganando para Carranza legitimidad política al mismo tiempo que está ocupando militarmente al país. Una vez que tiene más o menos el control del país,
se le vuelve a presentar el mismo problema. Muy bien, ya pudiste, entre más o menos, pacificar el país, ya lo tienes ocupado, ya tienes la legitimidad, ahora lo que tienes que hacer es llamar una elección. Y entonces Carranza dice, pues sí, eso es lo que yo había dicho. Una vez que yo haga todas estas reformas, en esa primera reforma al Plan de Guadalupe, si una vez que haga yo todas estas reformas, entonces vamos a tener una elección y con esa elección vamos a tener un Congreso que ratifique estas reformas. Pero para tener esa elección, dice él, la mayoría de los municipios tienen que haber tenido ya una elección. Y esto es imposible porque el país no está en condiciones de tener esta elección. Entonces viene una segunda modificación al Plan de Guadalupe en la que permite la convocatoria a un Congreso Constituyente. Esto es la argumentación que hace Carranza para poder convocar al constituyente. Es muy interesante porque por un lado dice, hace toda esta historia de la revolución. Y dice, yo era el único gobernante legítimo, yo tenía poderes extraordinarios, yo podía reformar el Plan de Guadalupe, lo puedo reformar una vez más y puedo llamar a un Congreso Constituyente. Y ahí sí hay críticos que le dicen, no, ahí ya saltaste las trancas. Porque la única manera de reformar la Constitución es por el método que ella misma establece. Y Carranza argumenta que es el artículo 39 de la Constitución 57, que ya les leí, la base de la convocatoria. Dice, ¿cómo le vamos a poner límites a la soberanía? La soberanía que recae en el pueblo y el pueblo siempre puede variar su forma de gobierno. Y lo puede hacer como quiera porque la soberanía pues, no tiene límites. Entonces vamos a llamar a la soberanía y establecemos un Congreso Constituyente. Y además dice, por si esto no los convence, pues si los revolucionarios de Ayutla que hicieron esa revolución, levantándose en armas y desconociendo la Constitución del 24, pues ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Es decir, hace aquí una combinación, ¿no? De otra vez yéndose un poco al siglo XIX y entonces si los de Ayutla lo hicieron, pues yo lo puedo hacer, un poquito el derecho a la revolución, pero sí estoy dentro del orden constitucional porque es el artículo 39 el que me permite hacerlo. Y hace la convocatoria al constituyente y como ustedes saben, el constituyente se reúne para hacer la Constitución de 17. Ahora, este amparo al que yo me refería al principio, el argumento central del amparo tiene que ver con esto. Si tú argumentas que la soberanía no tiene límites y que eso te permite convocar un constituyente, ¿por qué le pusiste límites al constituyente? Cuando hace la convocatoria Carranza, le pone dos límites muy importantes al constituyente. Le dice, ustedes tienen que terminar la Constitución en 2 meses. No pueden debatir hasta el infinito. Tiene que ser en 2 meses. Entre el 1 de diciembre de 16 y el 31 de enero de 17. Tiene que estar lista en esos límites. Eso es ponerle un límite a la soberanía. El otro dice, ustedes no pueden discutir en lo general el proyecto que yo les voy a dar. Pueden discutir artículo por artículo, pero no pueden discutir el proyecto. Es decir, para que no le rechazaran el proyecto y entonces pues, todo se saliera de las manos. Entonces, ese amparo dice, pues, esa convocatoria era ilegal y además le puso límites a la soberanía y por lo tanto la Constitución no es legal. Entonces, aquí lo que tenemos es una contradicción sumamente interesante, porque por un lado, toda la Constitución del 17 está hecha a partir de un argumento constitucional. Por eso puse este título para la conferencia. Eso es derecho constitucional. Pero la Corte después le va a decir a Carranza, todo lo que hiciste en realidad no es legítimo porque invocaste el derecho revolucionario y el derecho revolucionario no está sancionado en la Constitución del 57. Y entonces la Corte se ve en un problema. ¿Cómo le hago yo? Pues la Corte se había restaurado con base en la Constitución nueva. Entonces ni siquiera la Corte era legítima. Entonces, al hacer ese argumento la Corte, por eso es que en ese amparo dice, la Constitución 57 había dejado de tener vigencia, la Constitución del 17 no se pudo haber hecho, pero por lo tanto, pues la aceptamos como una Constitución nueva y de aquí
para adelante, borrón y cuenta nueva. Es decir, la misma Corte acepta el derecho revolucionario. Entonces, en el fondo, todo este viaje, lo que yo les pongo a su consideración para que tengamos ahora una conversación, si ustedes quieren, es la contradicción en la que aparentemente vivimos hoy, porque todo nuestro orden legal proviene del Plan de Guadalupe. Esa es la importancia del Plan de Guadalupe. Es un plan que se llama revolucionario, pero que en realidad no lo es, porque parte de un decreto de la legislatura que le da poderes extraordinarios al gobernador como representante de la soberanía legítima del pueblo de Coahuila, pero que al no poder funcionar para restaurar el orden constitucional, obliga al gobernador de Coahuila a hacer un argumento de derecho constitucional que la misma Corte desecha. Esto es muy interesante. O sea, la misma Corte desecha eso y al desechar eso se da cuenta de que todo se cae y entonces mejor dice, esto es una constitución completamente nueva, ya no se hagan bolas. Y entonces todo mundo va a ser juzgado con esta constitución y se acabó. Entonces nuestra constitución, si ustedes se meten a la página de la Cámara de Diputados, por ejemplo, y buscan el texto de la Constitución, van a encontrar que aún hoy la Constitución está precedida por estas palabras que yo leí del decreto. Constitución que reforma la Constitución de 1857. Incluso hoy, cuando la misma Corte dice no. Y vivimos, digamos, ahora en esa contradicción. Han pasado ya casi 100 años. Y por eso nosotros no lo tenemos ahí incorporado. Pero esa es la realidad de cómo se hizo y eso es la paradoja que plantea el cambio del derecho revolucionario al derecho constitucional que hoy tenemos. Lo que hoy manejamos es el derecho constitucional. Cualquier levantamiento en armas va a tener el mismo destino que el resto de los levantamientos que hubo después de 1857, porque la Constitución vigente, la de 1917, contiene exactamente los mismos dos artículos que les leí de la Constitución 57. El artículo 39, que sigue teniendo ese número en nuestra Constitución actual, que dice que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno, y el artículo 127, que hoy es el artículo 135, que establece el método de reforma de la Constitución y que dice que estará vigente aún cuando haya una revuelta. Entonces, yo creo que sí vale la pena reflexionar acerca de la importancia de este documento, entender el documento, entender de dónde sale, de dónde proviene y por qué es muy importante celebrar los 100 años de ese documento. Ahí en el mural de allá está reproducido el Plan de Guadalupe. También les invito a que se acerquen a él como documento. Ese documento está alojado en el Museo Casa Carranza, este museo que está en la casa que habitó Carranza antes de morir, los últimos meses antes de morir, en la calle de Lerma, a espaldas de Río Lerma, a espaldas de la Embajada Norteamericana, a una cuadra del Consulado Británico. Ahí está el museo, se pueden acercar, ahí está el documento, los invito a que lo vean. Hoy no precisamente hoy, pero este año cumplimos 100 años de la expedición de ese documento y si tenemos suerte y la cosa va bien, en unos años cumpliremos 100 años de la Constitución del 17 y nos podemos juntar aquí otra vez, ojalá, y platicar sobre ella, ¿no? Muchas gracias.